Hoy vamos a ver la trascendencia del discipulado. Es una materia muy especial que estamos tratando. Acabamos el contexto histórico del discipulado. Y bueno, hoy vamos a continuar con la trascendencia del discipulado. Esto es muy importante entenderlo, comprenderlo, porque vamos a mirar que durante la Edad de Oro en Grecia, se podía ver a un hombre muy influyente llamado Platón. Y Platón estaba recorriendo las calles de Atenas en búsqueda de un maestro que de apariencia muy rústica, pero de mucha profundidad de sabiduría. Y este brillante maestro se llamaba, como usted lo puede ver, ¿cómo se llamaba? Sócrates. Entonces, este jovencito, quien mediante Sócrates, mediante la elocuencia retórica que tenía y diálogo interactivo, lo hacía con preguntas y respuestas. Entonces, Sócrates transmitía a sus seguidores sus vastos conocimientos de las letras y de aquí, y probablemente era este fue un ejemplo muy importante en Grecia del discipulado. Y Sócrates no escribió ningún libro y sus discípulos escuchaban atentamente cada palabra que les hablaba y les observaba las cosas y observaban las cosas que este hombre hacía, y al fin de prepararse para enseñar, que los discípulos de ellos se prepararan en lo que él decía para que ellos enseñaban a otros, y aparentemente este sistema dio resultado. Entonces, posteriormente, Platón, Platón fundó algo que se llama la academia. La palabra academia viene de, de Platón, que fundó lo que se llama la academia, donde se continuó enseñando filosofía y ciencia por 900 años. Es tremendo esto porque Jesús usó algo no igual, pero muy similar con los hombres al cual Jesús preparó para expandir el reino de Dios a causa de sus frutos. Y los frutos de Jesús fueron más trascendentes y no solo tenían poder, autoridad, sino que tenían una repercusión eterna. Entonces, Jesús llamó a los 12 y, y a los 12 los llamó discípulos para que estuvieran con él día y noche durante 3 años larguitos. ¿Y qué pasaba ahí? Cuando los llama, hace dos cositas muy importantes que quiero que usted las pueda leer ahí. Una de las cosas que Jesús hacía muy importante es que los llamó para que para que estuvieran con él día y noche por esos 3 años y medio. Y uno, ¿para qué? Para que ellos escucharan el mensaje del reino públicamente. Oiga esto. Por eso Jesús enseñaba públicamente, y también hacía, como segundo punto, ¿qué hacía Jesús también? Enseñaba eh, para que ellos entendieran sus enseñanzas en privado. Recuerde que él también enseñaba en parábolas, donde a sus discípulos privadamente les enseñaba la interpretación en privado de lo que les enseñaba. O sea, que aunque había un método de discipulado de Grecia, Jesús utilizó uno mucho mejor que los que ellos tenían. Por ende, cuando
vemos que Jesús hace esto, los discípulos de ellos ya tenían una vida ejemplar y no solo de palabras, como lo hace los de Grecia. Entonces es importante que, ¿por qué Jesús hacía esto? Por una sencilla razón, y era que lo vieran vivir la vida que les enseñó. Esto es muy interesante, porque mientras Platón se sentaba a hablar y a preguntar, Jesús les dijo, vengan, estén conmigo, yo les voy a mostrar, les voy a enseñar públicamente, les voy a enseñar en secreto, pero también lo que vieran vivir la vida, que lo vieran vivir la vida, que Él les enseña. Entonces Jesús tiene un método muy espectacular. Entonces, después de que Jesús les enseñó la vida que Él vivió, que sí se podía vivir el Evangelio, después de que Jesús muere y asciende, los discípulos empezaron a transmitir las palabras de Cristo a otros y los estimularon para que por medio del ejemplo también adoptaran ese estilo de vida. Y no solo eso, sino que les enseñaban a obedecer a sus enseñanzas. Entonces, voy a decirle una definición muy importante, que un discípulo es un estudiante que memoriza y encarna las palabras. Oiga eso, cópielo. Un discípulo es un estudiante que memoriza y encarna las palabras. ¿Las palabras de quién? De Cristo. A otros. Entonces, esas palabras que no solo se memorizan y se encarnan, esa palabra, también trae algo que hace el discipulado. Y aquí es muy importante. Dice que esas palabras que se memorizan y que usted puede ver que el discípulo aprende y encarna, se convierten en acciones y se convierten en un estilo de vida de su maestro. Entonces, por eso vemos a Pablo decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, en preparación, esto todo es en preparación para enseñar a otros. Muy interesante comprender y entender que usted es un discípulo, debe ser un estudiante que memoriza y encarna las palabras, las acciones y ese estilo de vida de su maestro, que es Cristo, pero para enseñar a otro. Entonces, un discípulo en el reino de Dios es mucho más profundo que una relación de maestro y alumno. Pero nosotros no podemos comparar un discipulado con lecciones nomás, porque hay lecciones de discipulados poderosas, sino que nosotros debemos de ir un poco más allá, de elevar ese discipulado a como Jesús lo hizo, mucho más profundo, que es una relación sobre, escúchame que soy su maestro, yo le enseño, porque, mire, esa relación a la que yo me refiero es una relación, es una relación, escúcheme esto, es una relación de vida basada en el modelo de Cristo. En otras palabras, yo lo que debo de forjar en el discípulo que el Señor me entregue es una relación de vida basada en el modelo que Cristo ha formado en mí. Entonces podemos ver que los discípulos, en el cual el formador reproduce al nuevo creyente, debe ser la vida que tiene de Cristo en sí. Vemos hoy en día un gran problema, que mucha gente tiene discípulos, pero para ellos, tiene discípulos para sí. Entonces, a mí no me gusta sino andar con tal persona, yo soy de Pablo, yo soy de Polos, pero cuando se enseña a Cristo, la vida de Cristo que hay en ti, ese discípulo va a ser el discípulo de Cristo.
Nosotros le podemos quitar la gloria a nadie, de tal manera que el discípulo se capacite y se adiestre para enseñar a otros. Entonces, es muy importante que en este estudio que estamos haciendo de despertar esa naturaleza de verdad en nosotros, tengamos un estudio cuidadoso de la vida y de las enseñanzas de Cristo que en nosotros habitan. Y esto va a revelar que el discipulado tiene componentes esenciales y tiene dos componentes esenciales. El primer componente esencial, para que usted lo tenga ahí, se llama la muerte a uno mismo. ¿Cómo se llama? La muerte a uno mismo. Y el segundo componente, la reproducción. Yo no puedo decir soy discípulo si no muero a mí mismo y no me reproduzco. Ambos, lo que estos dos puntos te estoy hablando, tienen, dieron la tónica al ministerio de Jesús. Él murió para reproducirse en nuestras vidas y Él quiere que cada uno de sus seguidores o cada uno de sus hijos o cada uno de sus hermanos o cada uno de los que fuimos trasladados se reproduzcan. Sigamos su ejemplo. Entonces vamos a ver rápidamente, ya que hay poco tiempo, vamos a ver el primer punto. ¿Cuál es ese primer punto? Usted lo puede ver ahí en pantalla y es la muerte a uno mismo. Esto es muy difícil de comprender, entender, pero es necesario que usted lo viva, lo comprenda y lo entienda. Yo creo que este es uno de los temas que a menos a muchos de los que son hijos de Dios nos gusta tratar porque se trata de uno mismo. Y es importante ver que cuando Cristo me llama, lo primero que me llama a hacer, lo primero a que me llama a hacer es a ser un discípulo. Y es un llamado, ese llamado que nos hizo el Señor es un llamado a la muerte de uno mismo, un rendimiento personal y voluntario al rendimiento absoluto de Dios. Jesús dijo, mire lo que dijo en esta cita que vamos a ver, muy importante que usted la puede tener ahí, en Lucas capítulo 9, verso 23, mire lo que nos dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, uno, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste será salvo. Es impresionante comprender cómo las escrituras nos mandan a morir. Y no solo eso, sino de perder la vida por causa del Señor. Muchos no entienden este texto puesto que quieren antes que Jesús les avale la vida que llevan. Y no es usted meter a Jesús a su vida, es usted dejar su vida por la vida de Jesús. Entonces, cuando uno mira desde la perspectiva del mundo, lo mira la sencillez del llamamiento de Cristo para seguirle. Cuando usted habla de esto a la gente que le ama al mundo, luce exagerada. Entonces, pero pastor, si yo sigo a Cristo, porque es que mire que yo voy a la iglesia, mire pastor que yo ofrendo, yo diezmo, pastor, pero cuando tengo una fiestecita, pues, y cuando me toca de pronto decir una vulgaridad, me toca, pastor. O sea, hoy en día para muchos que el mundo todavía tiene parte en su corazón, esto puede lucir exagerado y muchos dicen que esto es legalismo. Pero si usted en el mundo, amado hermano, no entienden lo que pasaría, pero Jesús fue claro y definido para compartir su gloria primeramente. ¿Cuántos yo no sé aquí quieren compartir la gloria de Cristo? Pero primeramente para compartir la gloria de Cristo, debemos también compartir su muerte.
Por eso Jesús siempre te exige a ti la muerte. Por eso la muerte de nuestro Señor, de señores, del Rey de Reyes, si usted quiere disfrutar de todo eso, ordene su corazón y su vida para que cada persona le siga, pero tiene también que compartir su muerte. Cuando él llamó a, a Pedro y a Andrés, ahí en Mateo capítulo 18, 4, 18 y 19, después llama a Santiago y a Juan en Marcos 4, 21, era un mandamiento. Jesús no les dio una posibilidad. Si usted quiere, me viene y me sigue. Pero mire lo que nos dice que el llamamiento, esa autoridad que Jesús nos dio, él dijo, sígueme, y esto ha sido siempre una orden, nunca una sugerencia. Y muchos de nosotros ahí en Juan 1:41, Jesús nunca le rogó a alguien para que lo consiguiera, o lo siguiera, perdón. Él lo llamó como un mandamiento y sígueme. Esto siempre ha sido una orden, una sugerencia. Y muchos de los que estamos acá en Didascalia creemos todavía que es una sugerencia. Entonces Jesús nunca le rogó a alguien para que lo siguiera. Él era de una actitud desconcertante. Confrontó a la mujer del pozo con su adulterio. Confrontó a Nicodemo con su orgullo intelectual. A los fariseos con su propia justicia. Y nadie puede interpretar lo registrado. Y Mateo 4:17 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no dice como una opción, ve, arrepiéntase porque si de pronto viene el reino de los cielos y se acerca, usted tiene que estar arrepentido. Él no lo hizo como una sugerencia. Él dijo, se ha acercado, y no era una opción ni una sugerencia, fue una realidad. Entonces, mire lo que vamos a leer en estos momenticos, que el llamamiento de Cristo, yo no sé cuántos llamados de Cristo hay acá, álceme la manito, yo los puedo ver, los que me pueda ver cuántos llamados de Cristo damos acá. Usted fue llamado, el llamamiento de Cristo al discipulado es un llamado a la muerte de uno mismo. Escúcheme bien, ¿a la muerte de qué? De uno mismo. Un rendimiento absoluto a Dios. Es un llamado, el llamado es un llamado a la muerte de uno mismo, a un rendimiento absoluto de Dios. Jesús nunca ordenó a cada persona renunciar a sus objetivos. Él ordenó renunciar a cada persona a sus objetivos personales, abandonar sus pecados, obedecerlo completamente a Él. Pastor, entonces mi casa, pastor, entonces mi familia. Hermano, es que Él nunca le dijo que dejara de ser, Él dijo que Él es en usted. Por ende, sus comportamientos, sus acciones, su forma de hablar debe manifestar a Cristo en su hogar. Mire, en Mateo 19, 21 y 22, Jesús, cuando ve al joven rico, el joven rico hizo algo, rehusó a vender todo y no lo quiso seguir. Pero usted no nota que Jesús salió corriendo detrás de él diciendo, vamos a negociar a ver si venda pues algunas cositas. Jesús nunca fue detrás de él. Él nunca rebajó sus normas. Simplemente dijo, si alguno me sirve, sígame. ¿Cuánto le servimos al Señor? Ven la manito ahí. Dígale al que está a su lado, dígase a usted mismo, siga, hay que seguirlo. Entonces, ¿qué esperaba Jesús? Jesús esperaba una obediencia
inmediata. Él no aceptaba excusas. Y hoy nosotros ponemos excusas para no morir a nosotros mismos, ni para discipular a otros. Cuando el hombre quiso sepultar a su padre antes de seguirlo, dijo, sígame, deje que los muertos entierren a sus muertos. Eso está en Mateo 8:22. Él no dijo, yo te daré unos 8 horitas, no, deje que los demás entierren, usted me sigue. Entonces, nunca ninguna persona recibió alabanzas por obedecer el mandamiento de Cristo a seguirle. Y ser su discípulo era de esperarse. Mire lo que dice Jesús en Lucas, el libro de Lucas 17:10 dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, lo hicimos. Voy a hacer una pregunta aquí. Vamos a hacernos una pregunta. Y es esta. Usted la puede leer ahí. Muy importante. ¿Qué dice? Cuando se convierte usted en un discípulo de Cristo, ¿cuándo, cuando, ¿cuándo se convierte usted en un discípulo de Cristo? ¿Cuando ayuda en una actividad en la iglesia o cuando canta con toda sinceridad? ¿Es ahí donde usted se convierte en un discípulo de Cristo? No, no es así precisamente. Mire lo que le voy a decir. Los primeros discípulos, los primeros discípulos, los primeros seguidores de Cristo se convirtieron en discípulos cuando le obedecieron. ¿Cuándo usted se convierte en un discípulo? Cuando usted obedece. ¿Cuando usted qué? Obedece. Ay, Dios mío. Está caliente en esta hora aquí. Por aquí veo a muchos mirando la pantalla, diciendo para qué estoy recibiendo esta clase. ¿Cuándo usted es discípulo de Cristo? Cuando usted qué? Obedece. ¿Y qué es lo que más nos cuesta? Obedecer, sí, señores. Lo que más le cuesta a un discípulo es obedecer. Mire, dejando, en Mateo 4:22 dice que dejando al instante su casa y a su padre, le siguieron. Esos fueron los discípulos. Entonces, la obediencia al mandato de Cristo, sígueme, resulta en la muerte a uno mismo. Entonces, el discípulo del rey, en el reino, sin la muerte a uno mismo, sin la muerte a uno mismo, es meramente una abstracción filosófica. Es algo que usted tiene acá, pero no es verdad. Porque haga de cuenta, hermano, que el reino de Dios es necesario, uno, para que usted sea salvo, dos, para que usted disfrute de esa vida que Dios nos dice. Entonces, mis amados, si no somos participantes de la cruz, no vamos a ser participantes de la resurrección. Por eso, por ahí, amado hermano, por mucho tiempo, me hice una preguntita y yo la puse por acá, porque esto nos abre otro panorama. ¿Cómo podría estar decidida a renunciar, a renunciar de mí mismo para encarnar en mi vida? ¿Cómo yo hago las cosas para esto? Mire lo que dice Gálatas, mire lo que dice Gálatas 5:20, 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
¿Cómo podemos estar decididos a renunciar a nosotros y encarnar esa vida? Uno, mirando la palabra cuando decimos que estoy crucificado con Cristo. Entonces, vamos a recordar ese día que aceptamos al Señor. Muchos lo acuerdan, muchos no, pero sabe que ese día que dijimos, Señor, te aceptamos y decidimos andar en un camino diferente, muchas cosas de nosotros cambiaron. ¿Cuántos me pueden alzar la mano diciendo que mi vida cambió después de que conocí al Señor? Ahora, le hago otra pregunta. ¿Ha dejado usted de cambiar? ¿O antes usted cogió mañas de la religiosidad? Porque es muy tremendo que cuando usted deja de cambiar, hermanito, se convierte en una persona que literalmente, escúcheme esto, que literalmente usted empieza a manejar su vida no guiada por el Señor. Entonces, como la conclusión de esta clase de hoy es, ¿estamos cambiando todavía o nos faltan cosas para cambiar? Amados, espero que esta corta lección haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes.